Lunes 9 de noviembre 2020. Fiesta. Dedicación de la Basílica de Letrán. La iglesia vestirá verde. Quinto aniversario de la muerte de Monseñor Juan Antonio Flores Santana, arzobispo emérito de Santiago. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zacán del templo manaba agua hacia levante. El tiempo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo. Al mediodía del altar me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a la levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta todos los seres vivos que bulan allí donde desemboque la corriente. Tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responder al Salmo responsorial. El correr de las sequías alegría la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro. Por eso no tenemos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, Dios la socorre, el despuntar la aureola. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su pueblo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dijeron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, sede episcopal del Papa como obispo de Roma. En su frente se lee: Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Las lecturas de este día tienen una palabra común: templo. Ezequiel habla de un hombre que lo llevó a la entrada del templo. Pablo, en su carta a los Corintios, nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo, y Juan en su Evangelio nos refiere al templo de Jerusalén. Llama la atención la indignación de Jesús al ver cómo los mercaderes profanan el templo. Sabemos que el templo es casa de Dios,
es lugar de oración y recogimiento donde la comunidad va a rezar y alabar al Señor. El templo es el lugar de adoración al Señor. Sin embargo, muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos nosotros mismos en mercaderos que irrespetamos la solemnidad, por ejemplo, de nuestro templo parroquial. Y qué decir del templo del Espíritu Santo en que mi cuerpo se convirtió a través del sacramento del bautismo. ¿Lo estoy cuidando como tal o por el contrario actúo de manera irresponsable cometiendo excesos de toda naturaleza? San Pablo nos dice, ustedes son edificio de Dios, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Revisemos la actitud con la que vamos al templo y corrijamos las que tengamos que corregir para que Jesús, a pesar de su infinito amor por cada uno de nosotros, no tenga que coger el látigo para aleccionarnos. Por otro lado, valoremos como templo del Espíritu Santo que somos, pues somos un edificio muy especial y único, donde alojamos un huésped muy especial, Dios. ¡Qué privilegio tan grande! El mismo Dios nos ha escogido para vivir en nuestro interior, para bendecirnos. Sigamos siendo parte de este otro gran templo al que pertenecemos, la Iglesia. Aquí cada uno de nosotros está llamado a ejercer una función y a vivir de acuerdo a la vocación a la que Dios nos llama. Que la espiritualidad viva